Bueno, también muchas gracias por invitar, entonces con mucho gusto. Verán, a mí me pidieron que hable sobre propiedad intelectual. Yo quiero enfocarme en el tema de la propiedad intelectual en las semillas. Esa es una de las formas más antiguas de propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, si yo escribo un libro, una empresa, digamos, Santillana, que es una empresa que imprime libros, puede venderla, pero me tiene que dar un porcentaje de las ventas, que puede ser, por ejemplo, el 5% de lo que venda. Eso es derecho de autor. Los derechos de autor son los derechos más largos que hay. Pueden durar hasta 150 años. Por ejemplo, ustedes habrán visto, los más jóvenes, o los más, no los más jóvenes, también los más mayores, una película que se llamaba El jorobado de Nuestra Señora de París, que era una película de Disney. Alguna generación habrá visto esa película. Creo que se llamaba El jorobado de Notre Dame, exacto. Ese es un libro de Victor Hugo, un escritor francés del siglo XIX. La familia de Victor Hugo reclamó propiedad intelectual sobre ese libro, porque todavía perduran los derechos de autor y cómo así Disney coge un libro de un autor y no comparte las regalías con los descendientes. Eso es una forma de propiedad intelectual. Otra forma que está dentro de los derechos de autor es los programas de computación. Cuando uno se compra una computadora, se compra el aparatito, ¿no es cierto? Pero para que pueda funcionar, para que puedan escribir cartas, para que puedan hacer un Excel, ¿qué necesitan? Los programas. Es muy importante porque eso se va a aplicar también para otras cosas. Bueno, hay otras formas de propiedad intelectual, por ejemplo, lo que se llama indicadores geográficos. Dentro de indicadores geográficos, eso son muchos los europeos. Por ejemplo, ustedes habrán oído del queso mozzarella, ¿cierto? El queso la palabra mozzarella es un indicador geográfico. Significa que ese tipo de queso se hace en una ciudad de Italia que se llama mozzarella. El champán, ¿has oído hablar de champán? El champán es un tipo de vino espumante que se hace en una zona de Francia que se llama champán. El queso gruyere, bueno, aquí también es la zona de los quesos, ¿no? El queso gruyere habrán oído, el queso Roquefort, por ejemplo. El queso gruyere es, no sé, creo que es de Suiza, el Roquefort es de Francia, así. Entonces los nombres de los quesos son indicadores geográficos y el nombre de los vinos son indicadores geográficos. Cuando el Ecuador negoció un tratado bilateral con la Unión Europea, un TLC con la Unión Europea, una de las cosas que se negoció fue indicadores geográficos. Y yo tuve acceso a los documentos de propiedad intelectual. Y había como 100 páginas de nombres de indicadores geográficos que la Unión Europea le quería imponer al Ecuador y le impuso. Lo único que se negoció favorablemente fue el queso mozzarella. O tipo de... Aquí en el Ecuador, volviendo al tema de derechos de autor, aquí en el Ecuador lo que se quería hacer es registrar derechos de autor a las recetas de cocina. Y a mí me invitaron a un taller y yo digo, bueno, por ejemplo, aquí quieren registrar el caldo de patas o el locro de papa. ¿Quién es el dueño de ese conocimiento? Si es un conocimiento colectivo, ¿no es cierto? Se ha hecho siempre. Marcas. Las marcas de diseño. Marcas. En el registro de propiedad intelectual del Ecuador, lo que más se registra son marcas. Y las marcas son bien importantes. Por ejemplo, una marca es Coca-Cola. Nike. Ustedes conocen el caso Texaco, ¿no es cierto? Que el Ecuador, no el Ecuador, sino que ecuatorianos decidieron un juicio a Texaco por la contaminación en la Amazonía. Entonces fue tan mala la fama que se ganó Texaco que se cambió de nombre y ahora se llama Chevron. Pero mantuvo sus marcas.
Entonces, por ejemplo, la marca Jaboline, que creo que es un tipo de aceite para carros, se mantiene porque es muy difícil posesionar el nombre de una marca. Entonces, se cambió el nombre de la empresa, pero mantiene la marca. En semillas también pasa lo mismo. Tenemos otra que son patentes. Las patentes son un tipo de propiedad intelectual que vamos a ver con más detalle después, que se da a objetos desarrollados. Por ejemplo, hablábamos del teléfono. El teléfono, bueno, ya pasó la patente. Tienen un tiempo de duración de 20 años más o menos. Entonces, se hace, por ejemplo, a las computadoras, a los teléfonos, pero vamos a ver cómo sigue avanzando también el tema de patentes a la vida, aunque eso no debería ser. Dando el control sobre las semillas. Y una característica de la semilla nativa es que la semilla nativa está adaptada a las condiciones de cada lugar. Entonces, por ejemplo, el maíz de aquí tiene que estar adaptado a la altura al frío de Cayambe, a la altura de Cayambe, a la irradiación, ¿no? Y a los gustos. Otra característica importante en las semillas es que las empresas han separado de manera arbitraria la semilla del grano. Cuando conversábamos con él decíamos que de la misma cosecha un porcentaje se queda para hacer semilla, otro porcentaje se vende. Lo que se vende es grano y lo que se queda para sembrar es la semilla. Las empresas separan la semilla del grano. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Y las empresas que controlan las semillas y los granos son diferentes. El comercio mundial de semillas, ya vamos a ver, son un grupo pequeño de empresas, y las que controlan el comercio mundial de granos también es un grupo pequeño de empresas, pero diferentes. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo a lo largo del siglo XX las empresas que eran agroquímicas, es decir, que producían fertilizantes, que producían plaguicidas, herbicidas, comenzaron a comprar pequeñas empresas semilleras para que en la misma empresa se produzca la semilla y el paquete tecnológico. Y entre las que producen agroquímicos también comenzaron a comprarse. Entonces, una de las adquisiciones es lo que yo les decía, Bayer-Monsanto. A la Bayer no le gusta que le digan Monsanto, pero nosotros le seguimos diciendo Monsanto porque no se puede perder todo lo que ha hecho Monsanto, que es terrible. Entonces vemos ahora que el 53% de las semillas del mundo están controladas por estas 4 empresas, realmente 3 empresas. Bayer, Monsanto, Chen China, es una empresa, como su nombre lo indica, china, que se compró a la mayor empresa de agrotóxicos del mundo, que es Syngenta. Habrán visto propaganda de Syngenta alguna vez, ¿no? Syngenta se quedó en ese caso, por ejemplo, se quedó como Syngenta, porque es un nombre ya posicionado, lo que les hablábamos de la marca, pero la dueña es Chen China, es una empresa china. Y Corteva, que es también la fusión de varias empresas. Por ejemplo, Pioneer. Pioneer era la mayor empresa que vendía semillas de maíz en el mundo. Bueno, aquí en este cuadro se muestra cómo antes de las fusiones, por ejemplo, Monsanto controlaba el 26% de las semillas del mundo, cuando se unió con Bayer, el 30%, ¿no? DuPont controlaba el 18%, casi el 19% de las semillas, sobre todo de maíz, y cuando se une cuando se forma Corteva, la fusión de varias empresas, controla el 22%. Y así vamos viendo cómo las fusiones van produciendo un mayor control. Solamente de estas empresas, el 1% es controlada por otras empresas, cualquiera que podamos pensar, ¿no? Algunas de esas empresas son francesas, otras son japonesas, otras son de Holanda, y por supuesto de Estados Unidos.
Bueno, les decía que en todo el mundo se están imponiendo nuevas leyes de semillas. Aquí en el Ecuador ya tenemos nuestra ley de semillas. Una cosa importante es que en las leyes de semillas, eso se logró de alguna manera evitar en el Ecuador, es que se criminaliza el uso de semillas nativas. Hay una película colombiana, que ahorita no me acuerdo el nombre, donde se ve cómo habían comercializadores medianos de semillas de arroz en una zona muy arrocera de Colombia. Y eran semillas que no habían pasado el control de calidad. Entonces vino el Estado, no en esta época, sino antes, ¿no? En el gobierno anterior, y quemó y botó grandes cantidades de arroz. Porque vamos a ver que en la propiedad intelectual no solamente cubre la semilla, sino el producto de la semilla, lo que se llama el producto de la cosecha. Entonces la gente lloraba porque, ¿cómo se puede, en un mundo con hambre, cómo se puede botar alimento? Porque el arroz, en Colombia es como acá, el arroz es súper importante en la alimentación. Entonces, ¿cómo se puede botar un alimento de primera necesidad como es el arroz, no? Porque no cumple la calidad, porque no cumple los estándares de calidad impuestos por las empresas. Bueno, lo que dice la Constitución del Ecuador vamos a ir después porque ya entramos en los derechos de obtentor. Ya, entonces, los derechos de obtentor es una forma de propiedad intelectual para nuevas variedades vegetales. Da derechos exclusivos al obtentor sobre las semillas y en algunos casos de acuerdo a lo que diga la legislación sobre el producto de la cosecha. Entonces, ahí tengo unas fotos de una floricultora, porque es lo que en el Ecuador se aplica para flores, en otras partes se aplica para todos los cultivos. Significa que si yo estoy pagando derechos de obtentor por una variedad de flores, yo tengo que pagar regalías, porque estamos hablando de regalías. La propiedad intelectual es igual a regalías. Por cada planta, ¿no? Los derechos de obtentor, contestando la pregunta tuya, está diseñada para la agricultura industrial. La floricultura es una forma de agricultura industrial, no es agricultura diversificada, es agricultura industrial. ¿Y cuáles son las características que tienen que tener un cultivo para que pueda registrarse como una nueva variedad y tener derechos de obtentor? Tiene que ser homogénea y estable. ¿Y por qué esas dos características realmente? Para facilitar la cosecha, porque tratan al campo como si fuera una fábrica. Por ejemplo, en un campo campesino, a veces, por ejemplo, en la horticultura, la gente está cosechando todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque este día sale el tomate, la siguiente semana sale el brócoli, la siguiente semana sale la zanahoria, por decir algo, ¿no? Entonces siempre se va innovando, siempre se tiene que cosechar. En cambio, en este modelo se tiene que cosechar todo de golpe, porque así se ahorra, ¿qué? Lo más importante, mano de obra. Porque no pueden estar, por ejemplo, contratando gente que les haga el trabajo hoy día, sí, hoy día salió una flor, venga, corte, no. Además, para las exportaciones no es práctico, ¿no? Entonces, tienen que tener esas características. Entonces, los derechos de propiedad intelectual en las variedades vegetales están controladas por dos acuerdos internacionales que se llaman UPOV. UPOV significa Unión de Protección de Obtentores Vegetales. Tiene su sede en Suiza. Hay una diferencia entre los dos actas. La de 1978 le da menos prebendas, digamos, a las empresas que controlan la propiedad intelectual. Pero las empresas, como siempre, quieren más y más. Luego trabajaron en el acta 1991
para tener más preventas. Yo digo, las empresas trabajaron, pero realmente son acuerdos de estados, ¿no? Pero ustedes saben que muchas veces los estados obedecen a los intereses de las empresas. Y ahorita, en este momento estamos viviendo un estado que obedece totalmente los intereses de las empresas, ¿no es cierto? Ahora, casi todos los países de América Latina estaban adheridos a UPOV. El Ecuador está adherido a UPOV en 1978, pero a través de los tratados de libre comercio les obligan a entrar en UPOV 91. Por ejemplo, todos los países de Centroamérica están en UPOV 1991. Cuando nosotros negociamos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, la Unión Europea quería que nosotros nos adhiramos a UPOV 91, pero en un ámbito en el que el Ecuador tuvo un poquito más de negociación, porque tal vez el negociador era mejor, fue en propiedad intelectual y dijeron nosotros nos vamos a quedar en UPOV en 1978. Pero ya vamos a ver. En el caso de Colombia, en Colombia la sociedad civil puso una demanda en la Corte Constitucional y se quedaron con UPOV 78, lo mismo que en Chile. En cambio, por ejemplo, en Perú está rigiendo el UPOV 1991. ¿Cuál es la diferencia del 78 y el 91? Déjame ver si tengo alguna presentación. Bueno, básicamente la diferencia es que en el 91 se le da mucho más prebendas, se alarga los derechos, se profundizan los derechos del obtentor. En tiempo, por ejemplo, se incluye el producto de la cosecha, que eso no está en el 78. Eso es muy importante, el producto de la cosecha. Otra cosa es que en el 78 dice que los agricultores, se dice ahí, ¿no? Los agricultores pueden guardar para su propio uso semillas. En el 91 no pueden. En el 78 dice que los agricultores pueden utilizar las variedades protegidas. En propiedad intelectual, algo que está registrado bajo propiedad intelectual se llama protegido. Entonces, las variedades que están protegidas no pueden ser usadas para desarrollar nuevas variedades. En el 91, en el 78 sí. Por ejemplo, se compra una variedad de maíz, un agricultor puede desarrollar nuevas variedades, en el 91 no. Ahora, esos son los requisitos, no sé si se ve bien, eso yo saqué de la hoja de la propiedad intelectual del Ecuador, del Servicio de Propiedad Intelectual del Ecuador. Entonces, ¿qué significa? Esos son los requisitos que tiene que cumplir una nueva variedad para poderse registrar. Primero tiene que ser nueva, tiene que tener novedad. Entonces, dice nuestra página web del SENACE, una variedad será considerada nueva cuando el material de producción o multiplicación de la variedad o un producto de la cosecha, siempre ponen, nosotros estamos en el 78, pero en nuestra legislación incorporamos elementos del 91. Entonces no importa que no estemos en el 91, nuestra legislación incorpora elementos del 91. El producto de la cosecha son, en este caso, las flores, ¿no? Es bien grave que esté el producto de la cosecha. No hubiese sido vendida o entregada a un tercero por el obtentor o su derecho habiente. Derecho habiente es a quien se le da el derecho de explotar, ¿no? Con su consentimiento para fines de explotación comercial. ¿Quién es el obtentor? Hablemos de las flores. Hay una empresa, Plantec, vamos a hablar un poquito más de Plantec, ustedes habrán oído tal vez de esta empresa, ¿no es cierto? Sí. Ya. Plantec es el obtentor. Es el dueño de la propiedad intelectual. Es el que licencia. Mira, pensemos igual que en el software. Plantec es el que registra la variedad. Y lo que está cobrándole a ustedes no es la planta,
sino la licencia para que use su variedad. Plantec está así cruzada de brazos recibiendo la plata. Y el derecho habiente que dice aquí es una palabra rara, ¿no? ¿Qué es derecho habiente? Usan esas palabras raras. Es la persona que aquí en Cayambe vende la variedad de Plantec. A su vez, esa persona, que seguramente es una empresa, tiene que pagarle a Plantec. Entonces ahí ya está pagando propiedad intelectual, ¿no es cierto? Pero esta empresa que vende las variedades de Plantec, ella sí vende variedades de Plantec, quiere cobrar propiedad intelectual también a quienes compran las variedades. No sé si me entienden, es medio enrevesado, pero digamos que hay como un doble pago, si se dan cuenta. Entonces, realmente el obtentor se rasca la barriga ganando plata. Aquí en el Ecuador tiene solamente una oficina, con una secretaria y tal vez un abogado. Y se mete plata porque el Ecuador creo que es el primer productor de flores del mundo. El primero o el segundo. Entonces, ¿cuánta plata se está metiendo esa empresa? Bueno, entonces tiene que ser nueva. La segunda requisito es distinción, tiene que ser distinta, ¿no? Una variedad se considera distinta si se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese notoriamente conocida a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. Es decir, en flores, pensemos, tiene que ser de un rojo púrpura y no de un rojo, no sé qué otro rojo haya, carmesí, no sé. Se me ocurre. Y tiene que tener los pétalos así y ya. Entonces tiene que ser claramente distinta. ¿Cómo se define que una variedad es distinta en flores? En Holanda, Holanda ya vamos a ver, controla el mercado mundial de flores. Ese paisito chiquitito del porte de la provincia de Guayas, controla el mercado mundial de flores. Y en Holanda existen unos gigantescos invernaderos de flores donde viene el obtentor, por ejemplo, viene Plantec para comparar si su flor es nueva, si las características que está vendiendo son distintas, si cumplen el requisito de distinción. Entonces también eso está controlado en Holanda y es súper importante, ¿no? Porque, bueno, deben ser súper expertos porque para mí las flores son todas bonitas y ¿cuál será la diferencia? Bueno, a veces sí hay diferencias, pero el color, el olor, con la Patti nos fuimos una vez a conocer una pequeña floricultora y debo confesarles que tenía muchas variedades la señora, ¿no? Y vimos una flor así súper linda de un color. Digo, ¿y esta? Esa es de Plantec, me dice. O sea, la más bonita sí era de Plantec. Claro, no soy experta en reconocer variedades de flores, pero eso lo hacen expertos en Holanda, ¿no? Para que veamos el control que... Es que verán, en estos temas de la agricultura industrial, lo importante es el control. ¿Quién controla? Entonces, una forma de controlar es la propiedad intelectual, pero el decir que esa flor es distinta también es una forma de controlar. Y hay unas empresas en el mundo que controlan, que también hacen ese control y que se meten montones de plata, así pero montones de plata, definiendo si es que una variedad cumple con los requisitos. No. Es un negocio de la propiedad intelectual así gigante. La otra característica es que sea homogénea. Se considera homogénea si es suficientemente uniforme en sus características y discriminatorios, no sé qué será eso. Se tendrá en cuenta las variedades previsibles según su forma de producción, multiplicación o propagación respectivamente. ¿Qué significa esto? Que si yo compro, por ejemplo, un lote de semillas y siembro, todas las semillas que resulten van a ser igualitas. En el caso de las flores, se compra el patrón y todas las flores que resulten tienen que ser igualitas. Eso significa homogéneas. Si le sale por ahí una manchita, si unas germinan más rápido, no sé, ya no son homogéneas. Entonces ya no cumplirían ese requisito,
Y por eso les digo, esa característica, las empresas trabajan fuertemente para tener esa característica y la razón es para facilitar la cosecha y el comercio internacional. Para que sepan, por ejemplo, homogéneamente vamos a tener una buena producción el 14 de febrero, que es cuando se venden más flores, ¿no es cierto? Hay una película que se llama El Día de los Enamorados, no sé si llama. Ahí las flores son muy importantes, tú sí has visto. Ahí las flores son muy importantes, se venden muchas flores, Y siempre me acuerdo de dónde vienen esas flores, ¿no? ¿Cuál es el costo de esas flores? Porque las personas se enferman haciendo flores, ¿o no? Por los químicos que se usan, ¿no es cierto? Bueno, otra es que sean estables. Significa que la característica por la cual se registra esa variedad se mantiene en la herencia. Es decir, por ejemplo, esa flor bonita que vimos con la Patti en la floricultora, esa roja preciosa, así con unos pétalos lindísimos, si yo le vuelvo a sembrar, vuelve a ser igual. Y la siguiente generación tiene que seguir siendo igual. Eso significa estable. Entonces, esas características, y hay otra característica que tiene que tener un nombre. Bueno, esas son las características que se necesitan para registrar una nueva variedad como propiedad intelectual. Ahora, alguien me preguntaba la otra vez, porque ahorita en Guatemala se está discutiendo una nueva ley de obtentores vegetales. Entonces me preguntaba una señora que era asesora de una diputada, si es que los campesinos pueden registrar nuevas variedades, cumpliendo estos requisitos. ¿Ustedes qué creen? ¿Pueden o no pueden? ¿Es fácil o no es fácil? No ha de ser, ¿no es cierto? Porque los campesinos no buscan, primero, novedad, las semillas nativas no son nuevas, son tradicionales. Van cambiando, sí, porque se van adaptando al cambio climático, se van adaptando al tipo de suelo, pero son homogéneas, no son homogéneas. Por ejemplo, de las semillas que usted guarda de maíz, usted vuelve a sembrar, van a tener ciertas diferencias, ¿no? Y sobre todo en el maíz, que a veces le sale una cosita negrita. A mí me han dicho, por ejemplo, que si se siembra maíz con frijol, el maíz coge algunas características del frijol. Por ejemplo, si el frijol es rojo, le salen, no sé si será verdad, le salen unos granitos rojos, no sé. Pero el tipo de polinización que existe, ahí intervienen las abejas, los polinizadores de los diferentes lugares de donde se siembra. Ah, claro. Entonces, claro, la polinización hace que sea imposible que sean homogéneas. Entonces, para que sean homogéneas tienen que haber muchos insecticidas para que no hayan polinizadores. O sea, es un modelo terrible. Entonces, a los campesinos no les gusta la homogeneidad. Entonces, es muy difícil, y que cumplan los otros requisitos tampoco, ¿no? Si no pueden cumplir con los requisitos de calidad impuestos por las empresas, peor esos requisitos para registrar una nueva variedad. Claro, y peor en flores, porque el trabajo en flores ni siquiera sé cómo se hace, no tengo idea, no pude. Entonces tengo hasta el 2013, pero la situación no ha de haber cambiado mucho. Aquí tenemos las solicitudes de derechos de obtentor. ¿Cuántos son residentes? No estoy diciendo ecuatorianos, sino empresas que están registradas en el Ecuador, y cuántas son extranjeras directamente. Entonces, por ejemplo, solicitudes, hay 2 de residentes, 83 de extranjeros. En el 2012, 15 residentes, 56 extranjeros. Acá 8 residentes, 3 extranjeros. Títulos otorgados. 0, 0, 0, no se otorgó ningún derecho a residentes, y 33, 76, 70 extranjeros. Bueno, y eso es el acumulado por año, ¿no? Entonces estamos viendo que realmente los derechos de obtentor no están promoviendo la innovación, sino que están facilitando que las empresas que manejan la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales lucren. Y como les decía, la mayoría de esos son flores.
de las cuales la mayoría son rosas. Pero también hay otras, también hay claveles, creo que astromelias, por ejemplo, ¿no? Inclusive hay orquídeas, y las orquídeas son originarias del Ecuador, porque, bueno, la rosa no es originaria del Ecuador, pero las orquídeas, pero son poquitas, ¿no? El número de certificados de derechos de obtentor, la mayoría son en el caso del año en el que vi, son Alemania, España, Holanda, miren, la mayoría son de Holanda, ya. Ahí estamos. También yo supe que aquí en el pueblo Cayambe había una empresa holandesa, alemana, que estaba queriendo cobrar. O sea, está Plantic, pero también es una empresa alemana. Entonces, la mayoría son extranjeras. Del Ecuador yo no veo ninguna. Entonces, es un negocio que favorece a empresas extranjeras, especialmente holandesas. Porque Holanda controla el mercado de todo lo que tiene que ver con flores. Que dice que Holanda es el que controla el comercio internacional de flores. Dice, desde el Royal Floral Holanda se importa y reexporta. Es que ellos importan y reexportan también, ¿no? El 40% de las flores del mundo. Eso era un sitio de Inglaterra, entonces dice en Inglaterra el mercado de flores es de 1.3 mil millones de libras esterlinas. La libra esterlina es mucho más alta que el dólar, ¿no? Eso es un sitio desde el 2018. El 90% de lo que entró en Inglaterra se importó de Holanda. Y además, Holanda controla el derecho de propiedad intelectual de las flores. Ahora, Holanda sí produce flores. Muchas, por ejemplo, los tulipanes se producen en Holanda. Esos no se producen en el Ecuador, ¿no? Porque las rosas, por lo que pude ver, no. Se producen en el Ecuador, en Colombia, en Kenia. Me parece que también están produciendo en Guatemala. A mí me escribió la compañera de Guatemala diciendo que la ley que están ahorita a punto de aprobar, ya, va a favorecer a las rosas. Entonces quieren meterse en rosas. Puede ser que produzcan un poquito, pero no tanto. Pero lo importante, miren, lo importante es quién controla. Es lo que decía, lo que importante es quién controla, y quién controla es Holanda. Holanda exporta rosas sin que entren por Holanda. O sea, le importa al Ecuador y luego exporta al Reino Unido, se va directamente al Reino Unido o se va directamente a Australia, por ejemplo. Y nunca pasa por Holanda. Les voy a poner otro ejemplo y con eso ya terminamos. El segundo exportador mundial de banano, ¿cuál es? Dígame en un país. El primero es el Ecuador. ¿Quién es el segundo? ¿Cuál? Bélgica. Bélgica. Porque Bélgica importa y reexporta. Entonces, y también en Bélgica se hacen los grandes estudios del banano. Aquí se estaba trabajando con banano transgénico y ¿quién financiaba? Una universidad belga. Y en las universidades del Ecuador una vez yo asistí a una charla. Aquí lo que se hacen es, verán, cogen las variedades holandesas y lo que hacen es adaptarlas al medio climático, por ejemplo, de Cayambe, para que se puedan sembrar. O sea, esa es la gran innovación que se hace aquí en el Ecuador. Somos colonizados tecnológicamente en ese campo. Es muy triste. Aquí como ustedes saben, aquí en Cayambe se siembran muchas flores y han comenzado a haber pequeños productores casi comunitarios de flores. El Servicio de Propiedad Intelectual le sigue un juicio al pueblo Cayambe, ustedes tal vez sí saben todos de eso, ¿no? Porque no está pagando las regalías a esta empresa Plantec. El caso está en la Corte Constitucional. Está a cargo de un juez que no es tan bueno, les cuento.
Yo sé porque nos pidieron que hagamos un amicus curiae sobre este tema y por eso es que yo me enteré del caso, ¿no? Han puesto amicus curiae Expo Flores, también la empresa Plantec, porque no es la demandante, el demandante es el Servicio de Propiedad Intelectual contra el pueblo Cayambi. Entonces, algunos datos sobre este caso. La empresa quiere cobrar regalías a los pequeños floricultores por cada planta, quiere cobrar $1.30, de acuerdo a lo que se leía en el expediente. De acuerdo a Expo Flores, producir un tallo de rosas cuesta 0.34 centavos de dólar. Sin pagar los derechos de obtentor, el precio sería de 0,10. Entre 0,10 y 0,12. Eso significa que casi el 70% del costo de la propiedad intelectual, del costo de la producción se va en propiedad intelectual. Ya sean los ratones o la planta, el control, es decir, a ellos no les hizo nada. El segundo era una planta solo con glifosato. La tercera era solo el transgénico. Le voy a poner RR porque es el nombre del glifosato, es la marca, ¿no? El cuarto era glifosato más soya transgénica. En el caso de los ratones se hizo con maíz transgénico resistente a glifosato, y en el caso del suelo se hizo con soya, ¿no? Transgénica resistente a glifosato, y se encontraron los mismos resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? En el suelo, la presencia de glifosato y los residuos que deja la soya en el suelo mataba a los organismos benéficos y promovían la proliferación de organismos como Fusarium, que es un hongo que enferma a las plantas, y otros organismos patógenos. Y se encontró en los 3 niveles. Claro, en este era más, ¿no? Porque era una bomba esto, que es lo que se utiliza en el campo. En el caso de los ratones, lo que se encontró fue que los ratones desarrollaban tumores. Tenían desórdenes en todos los órganos que tienen que ver con la limpieza del cuerpo, por ejemplo, los riñones, con los sistemas de defensa del cuerpo, por ejemplo, el sistema linfático. En los 3 modelos, es decir, lo mismo que hace el glifosato, hacen los cultivos transgénicos. Ahora, como les decía, en América Latina no se reconoce patentes sobre plantas, pero la mayoría de legislaciones reconocen patentes a microorganismos. ¿Qué es un microorganismo? Para un biólogo, un microorganismo está clarísimo lo que es, para un médico, para un agrónomo. Pero para patentes, microorganismo es cualquier organismo que pueda ser cultivado mediante métodos microbiológicos. Es decir, si yo puedo poner una planta y hago un cultivo de tejidos, eso ya para objetos de patente es microorganismo. O células humanas, virus, plásmidos, ADN, embriones, etc. Entonces ahí son las trampas que hacen los abogados, ¿no? Las patentes de microorganismos están cubiertas por el Tratado de Budapest. Cuando el Ecuador se adhirió al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, le pidieron que se adhiera al Tratado de Budapest. Ahora, ¿quién tiene la mayor cantidad de microorganismos para propósitos de patentes? Así como Holanda tenía las flores para las obtentores, el que tiene es Estados Unidos, porque ellos trabajan mucho en biotecnología, ¿no es cierto? Y hay por ejemplo, la empresa Bristol Myers, que es una empresa de farmacéutica de Estados Unidos, posee 110 patentes sobre microorganismos, de los cuales el 40% proviene del tercer mundo. Entonces, el Código Orgánico de la Economía Social para el Conocimiento, también se le conoce como Código Ingenios, establece algunas normas sobre recursos genéticos. Primero dice que no pueden ser considerados como invenciones y por lo tanto no se aplica la propiedad intelectual. Establece un sistema de acceso a recursos genéticos.
Casi siempre el interés que tienen las empresas son los recursos genéticos que están asociados al conocimiento tradicional. Por ejemplo, hay un chamán que usa una planta para curar una enfermedad. Esa planta tiene que tener algún principio activo para que sirva, ¿no es cierto? Para que le cure a la persona. Pero también hay el conocimiento del chamán, porque no es que la planta solita. Entonces, lo que hace el Código Ingenios es establecer un sistema para que, por ejemplo, venga la Bristol Myers y acceda a eso. Y si hace alguna innovación, entonces puede ser patentado. Entonces, de alguna manera está permitiendo las patentes a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. La bioprospección es el proceso a través del cual vienen justamente científicos, muchas veces pagados por empresas, otras veces no, a buscar nuevos productos que puedan tener valor. Para que se llame biopiratería tiene que haber propiedad intelectual, puede ser patente, puede ser derechos de obtentor, también pueden ser marcas. Entonces, ¿cuáles son las empresas que están interesadas en el estudio de la genética de las plantas? También hay animales, por ejemplo, empresa farmacéutica para conseguir nuevas medicinas, la alimenticia para conseguir nuevos ingredientes o nuevas variedades de semillas, nuevas plantas, etc. La cosmética. Entonces, este protocolo surge por un debate que hubo a nivel mundial si los recursos genéticos, andamos como semillas en este caso, ¿no? Si las semillas son patrimonio de la humanidad, ese era un concepto sostenido por la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces decía, los recursos genéticos son patrimonio de la humanidad. Y luego el convenio de biodiversidad decía que los recursos genéticos son patrimonio de los estados. Entonces era una contradicción así fuerte, ¿no? Pero nosotros preguntamos, ¿quién es la humanidad? Generalmente, quienes accedían a los recursos genéticos eran las empresas. Como los casos que les puse, pero hay montones de casos, ¿no? Entonces los gobiernos, generalmente pobres, que tenían mucha biodiversidad, dijeron, bueno, nosotros queremos sacar provecho de esto, ¿no? Entonces lo que hizo fue comenzar a vender productos con base en sangre de vaca, pero eso no le resultaba rentable para lo que quería, ¿no? Entonces se transformó en Napo Farmacéuticas. ¿Le suena el nombre Napo? Provincia de Napo. Provincia de Napo, Ecuador, ¿no es cierto? La cosa de las tres empresas es que las tres empresas tienen la misma directora y la misma dirección, el mismo territorio. Era la misma empresa, cambiada de nombre. Por eso es un resumen de las diferentes formas de control de las semillas, dependiendo del tipo de semillas que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, los híbridos tienen un control por sí tecnológico. Las variedades de alto rendimiento están protegidas por derechos de obtentor. Las semillas transgénicas están protegidas por derechos de obtentor, y en los países donde hay patentes, por patentes. Por ejemplo, en Argentina no vamos a hacer. Bueno, este tipo de semillas nunca salieron al mercado por la gran oposición que generaron, pero hubieran estado protegidas por patentes, pero también por normas tecnológicas, porque estas semillas son estériles, o sea, están modificadas genéticamente para ser estériles. Las especies nativas están controladas a través de leyes de semillas que controlan la calidad y a través de leyes fitosanitarias, de lo que hablamos al principio, ¿no es cierto? Y también por el protocolo de la Nagoya del que acabamos de hablar. La agrobiodiversidad, distingo yo, por ejemplo, las especies silvestres tipo los sapitos o plantas que crecen silvestremente, de la que es cultivada. La que es cultivada mucha de nuestra biodiversidad está almacenada en bancos de germoplasmas en el exterior, algunos controlados por la FAO y por ese sistema que se llama CIFI. Y ahí se supone que eso es para la humanidad, y como la humanidad también son las empresas acceden.
Y si pueden hacer algún cambio a la agrobiodiversidad, pueden optar por derechos de autor. Y si es que en el país se reconocen patentes, patentes. Luego la biodiversidad silvestre está bajo el protocolo de Nagoya, que también encuentran alguna sustancia, hacen algún cambio, alguna investigación y pueden patentarla. Los microorganismos con valor potencial para la industria. Los microorganismos tienen un potencial, por ejemplo, para la industria farmacéutica gigante. La mayor parte de nuestros medicamentos surgen de microorganismos. Por ejemplo, la penicilina, que ha salvado tantos millones de vidas, es producida por un hongo que se llama penicillium.